Pasada nos habíamos quedado en la parte de, bueno, vimos lo que es esófago, vimos estómago y pues también ya habíamos visto la parte en general de, pues, cómo es la conformación del tubo digestivo. Recordemos que básicamente a lo largo de todo este trayecto vamos a tener las mismas cuatro capas. ¿Alguien que me recuerde cuáles eran? Mucosa, submucosa Ujú. y... Ay, se me olvidó cuál era la otra. ¿Quién se sabe las otras dos que faltan, chicos? Muscular externa. Ajá. ¿Y la última? Serosa, ¿no? Ajá, una serosa o una adventicia. Y esto recordemos que depende si el órgano está dentro de la cavidad peritoneal o pues es retroperitoneal, ¿vale? Que justamente los que están dentro de la cavidad peritoneal van a estar cubiertos por una serosa. Que ¿cuál era la diferencia entre serosa y adventicia? Que las cerosas están tapizadas por mesotelio y las adventicias están fuera de cavidades peritoneales. Y las Ajá, cerosas, ok, muchas gracias. Sí, es justamente eso, ¿vale? Entonces, como veo que sí se acuerdan de cómo está conformado pues el tubo digestivo, pues ahora sí vamos a seguir con la parte que nos faltaba, ¿vale? Entonces, nos habíamos quedado pues en la parte de el estómago, vimos toda su conformación con qué tipo de epitelio quedamos que tiene el estómago. Bueno, acuérdense que es un cilíndrico simple, mucoproductor o mucosecretor, ¿vale? Y ahora pues vamos a pasar después a la parte del intestino delgado. Nada más aquí pues como aclaración, recordemos igual que en la transición de estómago a intestino delgado, pues vamos a tener nuestro esfínter. Aquí tenemos el estómago y pues justamente en esta región que se conoce como el píloro, que recordemos que también tenía su morfología específica en cuanto a glándulas. Y pues aquí recordemos que también vamos a tener un engrosamiento de la muscular externa que nos va a estar formando justamente un esfínter. Y pues este esfínter nos va a ayudar a controlar, bueno, a regular más bien la parte del vaciado gástrico y pues del mismo modo igual a evitar el reflujo de la comida que ya está bajando hacia el intestino, que pues no se nos vaya a regresar al estómago, ¿ok? Básicamente es esta parte. Entonces ahora sí hablando de pues el intestino delgado como tal, pues hay que saber que este es el intestino más largo de los dos, mide más o menos unos 6 metros, así aproximadamente, y vamos a ver que está dividido en tres partes. La primera porción, ¿cuáles chicos? El cardias. No, el cardias es del estómago. El duodeno. No, sí, no, duodeno. Ajá, justamente, el duodeno, que esta parte va a medir más o menos unos 25 centímetros, y pues es la porción inicial del intestino delgado que se conecta con el estómago. Y, ok, la segunda, ¿cuál sería, chicos? Yeyuno. Ajá, justamente, el yeyuno, que es la parte intermedia, que esta mide más o menos unos 2,5 metros. Y pues abarca más o menos igual, como 2/5 partes de todo el intestino. Y ya la última, ¿cuál sería? Ilian. Ok, perfecto. Que esta va a ser la parte más larga que va a medir unos 3,5 metros aproximadamente, ¿ok? Estos son todo como estimaciones nada más. Y pues la función del intestino delgado, ¿cuál es, chicos? Sorber agua. Absorción, ¿no? Ajá. No solo de agua, sino en general, pues es la parte de la absorción de todos los nutrientes, ¿ok? Este va a ser el principal sitio donde se van a estar absorbiendo los diversos nutrientes de la comida, los carbohidratos, las proteínas, grasas y todo. Bueno, la mayoría de cosas se van a estar absorbiendo en el intestino delgado. Vamos a ver, por ejemplo, que en el intestino grueso es más para la reabsorción de agua y otras cosas, pero los nutrientes principalmente se van a estar absorbiendo en el intestino delgado.
Entonces, justamente por esta función de absorción, vamos a tener tanto a nivel macroscópico como microscópico diversas estructuras que nos van a estar ayudando justamente a incrementar esta superficie absortiva para que pues podamos tener mayor contacto con los alimentos, con los nutrientes y obtener todo lo que se pueda. ¿Ustedes como qué estructuras creen que nos van a estar ayudando a cumplir esta función, chicos? ¿Cilios? Son principalmente tres. ¿Cuáles, perdón? ¿Cilios? No. Los cilios nos sirven para movilizar, acuérdense. ¿Qué Microvellosidades, especialización? ¿no? ¿Cuál, perdón? Microvellosidades. Ajá, justamente. En primera vamos a tener a las microvellosidades. Bueno, si empezamos de el nivel micro, que pues esto es justamente lo que se conoce como el borde en cepillo de una celulita, que la tenemos aquí y acá tiene pues un montón de estas evaginaciones digitiformes de la membrana que van a tener también su logocálix ahí. ¿Qué otra estructura ya a nivel un poquito más no tan microscópico nos podría estar ayudando igual a incrementar esta superficie de absorción? Bueno, vale. Les digo, además de las microvellosidades, que son pues como lo más fundamental porque son en las células, vamos a tener también otras estructuras ya a nivel un poquito más, pues de mayor aumento, digamos, que va a ser la parte de las vellosidades, que estas vellosidades van a comprender básicamente a lo que sería la mucosa y, sí, básicamente a la mucosa del intestino. Y, bueno, básicamente son vaginaciones igual de esta mucosa, les digo, y otras estructuras ya a nivel macroscópico visibles que se conocen como pliegues circulares o válvulas de Kerkring, que les digo, estas las podemos observar de hecho desde nivel macroscópico, que abarcan más o menos entre la mitad y 2/3 de la luz del intestino. Supongamos que aquí esto es un trocito de intestino ahí cortado, y justamente vamos a observar estos pliegues que los podríamos ver, por ejemplo, en una endoscopía o pues en una disección de intestino. Y ya si los observamos en un corte histológico más o menos, estos pliegues, cabe mencionar que están conformados por mucosa más la submucosa. Entonces ya si los viéramos en un corte, pues tendríamos justamente por acá pues, nuestras otras capas, la muscular, la adventicia. Y por acá vamos a tener que nuestra mucosa y nuestra submucosa se van a estar plegando de esta manera. ¿Ok? Estos serían los pliegues circulares o estas válvulas de Kerkring. Luego, además de estos pliegues, vamos a tener lo que les digo que son las vellosidades, que ya la mucosa entonces va a estar tomando como esta forma, ¿ok? Y ya cada una de estas vellosidades va a estar pues cubierta, tapizada, revestida por nuestro epitelio que va a contener estas células de tipo cilíndrico que van a estar, pues, que van a tener esta especialización apical de las microvellosidades. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, Ah, ok. Entonces, si le hacemos tantito zoom a esta parte del intestino, y ahora sí ya nos centramos, digamos, en cómo se vería a nivel histológico, ahora sí ya cada una de sus capas, pues les digo, vamos a ver que tenemos las vellosidades, que van a tener más o menos una forma en... ah, esperen un segundo. Ok, más o menos como así. Y también vamos a tener otras estructuras que se conocen como glándulas intestinales. ¿Ok? Entonces tenemos una vellosidad y una glándula. ¿Ok? Algo así.
Y entonces en estas vellosidades, que sean estas partes de acá, y luego tenemos las glándulas intestinales o también llamadas criptas de Lieberkühn. Y bueno, em, básicamente aquí es donde vamos a tener, pues, les digo, son pliegues imaginaciones e imaginaciones de la mucosa. Y pues justamente como toda buena mucosa, ¿qué la conforma, chicos? Epitelio y lámina propia. Ah, justamente vamos a tener un epitelio y una lámina propia que va a estar pues revistiendo a estos plieguecitos. Entonces, lo primero pues va a ser nuestro epitelio, que ¿saben qué tipo de epitelio conforma a el intestino delgado? No, más bien, Sería el Los epitelio cilíndrico. cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. uy, perfecto. Ya acá su compañera Valeria lo dijo todito. Justamente es un epitelio de tipo cilíndrico simple. Y pues como ya mencionamos, estas células van a tener microvellosidades, pero además a lo largo de todo este trayecto del intestino delgado vamos a encontrar varias células caliciformes. Entonces, pues vamos a comenzar viendo cada una de estas celulitas, porque funciona más o menos como el epitelio respiratorio, que pues con todo y que tiene ese nombre, vamos a ver que lo conforman unas cuantas células más de las que ya quedan explícitamente mencionadas en el nombre, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos son estas células, que justamente son las células absortivas, que tienen este borde estriado o borde en cepillo, y que van a recibir el nombre de enterocitos. ¿Ok? Son células cilíndricas que tienen el núcleo pues ahí un poquito basal. Y pues la principal característica de estos enterocitos es justamente lo que se conoce como borde estriado, borde en cepillo, y que no es nada otra cosa que las microvellosidades. Y que como ya sabemos, pues estas microvellosidades nos van a estar ayudando a incrementar justamente esta superficie apical de la célula, que va a estar en contacto pues con los alimentos y con las moléculas pues, que se pretende absorber para pues que nosotros podamos tener nutrientes, ¿ok? Otra cosa es que, no sé si se acuerden por allá cuando vimos el tema de epitelio, que teníamos otro tipo de especializaciones vasolaterales, que también nos van a estar ayudando un poquito a incrementar esta parte de superficie. No sé si se acuerdan por ahí de las plicas, chicos, o no les suenan. No, yo no me acuerdo, la verdad. Vale, pues recordemos que estas plicas son básicamente pliegues en la membrana, pues, vasolateral de la célula, principalmente en la parte lateral, que pues igual, del mismo modo nos están ayudando a incrementar esta superficie. Y en este caso, pues, hay que saber que estas plicas por lo general como que embonan con el citoplasma de la siguiente célula. Y lo que nos está ayudando en esta parte, les digo, incrementar superficie, porque aquí lo que vamos a tener es básicamente, pues, varias enzimas que nos van a estar ayudando a transportar, ¿ok? Entonces, básicamente aquí tenemos estas plicas para facilitar el transporte de sustancias que pasan por la vía, pues, paracelular, ¿ok? Porque, pues, aquí el borde del cepillo nos está ayudando para que haya más contacto y las sustancias atraviesen por esta vía transcelular, y las plicas nos están ayudando con un poquito la parte paracelular. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, Ok, entonces otra cosa importante es que vamos a tener también, como ya había mencionado, nuestras células caliciformes, que pues ya a estas alturas ya sabemos perfectamente qué son y qué hacen, ¿verdad? ¿Alguien por ahí que nos lo diga? ¿No, chicos? ¿Qué hacen las células caliciformes? ¿Para qué nos están sirviendo ahí? Secretan eh, mucina. Ajá, justamente. Recordemos que estas células caliciformes justamente tienen pues tal cual esta forma de cáliz y van a tener un montón de gránulos de mucina que
Perdón. Perdón, chicos. Sí, chicos, miren, ahorita en lo que Pero sí, sí sigue, solo recuerden algo que ya les había mencionado cuando les di la parte de epitelio respiratorio. ¿Se acuerdan que les dije que había dos lados o dos tejidos donde tenemos células caliciformes, que era el sistema respiratorio y el sistema digestivo? Entonces, ¿se acuerdan que desde el sistema respiratorio yo les dije, si bien en ambos tejidos encontramos células caliciformes, si ustedes en el departamental o en su estudio, en su práctica, ven un corte con células caliciformes y de repente por cualquier razón se confunden entre que están viendo intestino o están viendo, no sé, tráquea, un gran tip es que la forma de las células caliciformes es diferente. Hasta se acuerdan que les dije algo como chistoso, ¿no? Las células caliciformes del sistema respiratorio son como más fit porque están más delgaditas. Y solo recuerden que en el sistema digestivo eh, estas células caliciformes son como más bombachas, son un poquito más gorditas. ¿Vale? Como dato que les puede servir y que espero que se acuerden. Muchas gracias. Una disculpa, chicos. Entonces, pues sí, justamente como mencionaba el doctor, ya veremos en las fotomicrografías que las células de aquí las células caliciformes de aquí del sistema intestinal, pues sí, justamente están más gorditas, más redonditas, y pues ya sabemos que son estas glándulas unicelulares que producen mucina, que después se convierte en moco, y pues nos está ayudando a esta parte pues de la lubricación de los alimentos que van pasando por aquí, ¿vale? Ok. Ahora bien, el siguiente tipo celular que vamos a ver van a ser unas células que, pues igual ya habíamos visto que tenemos en la parte del estómago y que son pues justamente esta parte de las células enteroendocrinas, ¿ok? Que recordemos que van a ser unas células que no llegan tanto hasta la parte de la luz, están ahí chiquitas. ¿Y qué quedamos que hacían las células enteroendocrinas, chicos? ¿Qué están produciendo? Producían los lisozima, o no recuerdo bien. No, las enteroendocrinas no van a estar produciendo la lisozima, pero pues sí van a producir igual toda una variedad de sustancias que pueden actuar, acuérdense chicos, como hormonas de tipo paracrinas, o sea que pues van a estar ejerciendo su acción pues, en las células vecinitas, ¿ok? Y recordemos también que pues estas células, les digo, están un poquito más chiquitas y van a tener varios gránulos de secreción, justamente por estas sustancias que pues están produciendo y después van a liberar. Y les digo, en algunos lugares a lo mejor pueden encontrarlas con varios nombres, por ejemplo, las células G, que se especializan en gastrina, pero pues en general, pues todas entran en la parte del sistema neuroendocrino difuso y pues sus secreciones justamente intervienen en todos los procesos de la digestión, nos ayudan a regular la parte del vaciado gástrico, de la secreción de algunas otras enzimas, por ejemplo, y pues en ellas tenemos, recuerden, a la colecistoquinina, a la secretina, la motilina, algunas que también producen serotonina. Y en el caso del intestino delgado, vamos a tener una célula que se conoce como, digo, una célula, perdón, una molécula que se conoce como péptido intestinal vasoactivo, abreviado en inglés como BIP, que pues igual nos va a estar ayudando a la parte de la regulación del vaciado gástrico más que nada. Y pues todo esto lo producen las células enteroendocrinas o también células SNED, o qué otro nombre dijimos por ahí que podían tener. Las células NET, Ajá, pero recuerden que les di como 3 o 4 nombres que pueden tener estas. creo que Kulchinsky o algo así también, ¿no?
No, esos son del aparato Sí, respiratorio. cierto, sí, cierto. Pero de hecho son justamente como el equivalente de las células de Kuczynski. Acuérdense que también se llaman células enteropromafines o por ahí como argentafines. Y les digo eso es básicamente por una afinidad tintorial, bueno, no tintorial, sino que se tiñen, bueno, no se tiñen, se resaltan con una impregnación ya sea de sales de plata o de sales de cromo, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver un tipo celular que no existe en el estómago y que básicamente podríamos decir que es exclusivo del intestino delgado. Y van a ser igual unas células que tienen cierta forma cilíndrica y que generalmente vamos a encontrar en el borde, digo, en la base, perdón, de la cripta de Lieberkühn, ¿ok? Y que estas células van a tener ahí un montón de gránulos en su superficie apical que por lo general se tiñen muy eosinófilos, ¿ok? Estas células van a recibir el nombre de células de Paneth. Y pues a grandes rasgos son células productoras pues de proteínas. Y les digo, están en la base de las glándulas, con estos granulitos eosinófilos en la superficie apical que se ven muy claritos en varias fotomicrografías y que básicamente están diciéndonos aquí estas células, aquí estoy, mírame, yo resalto, ¿ok? Entonces, básicamente, pues estos gránulos de secreción lo que contienen van a ser sustancias antimicrobianas. Entre ellas vamos a tener, por ejemplo, la parte de la lisozima, ahora sí. Vamos a tener también defensinas alfa y pues en general algunas otras glucoproteínas y zinc. Y pues en general si se acuerdan, les había mencionado que en general pues a lo largo de todo el tubo digestivo necesitamos pues realmente varias estructuras del sistema inmune que nos estén ayudando porque pues está en contacto pues con el exterior, entonces cualquier cosa extraña podría entrar a través de los alimentos y necesitamos pues de algún modo pues que las secreciones de estas células nos estén generando una función pues protectora y en esto entran justamente las células de que pues tienen esta función también pues de la parte de regular la microbiota que tenemos pues normalmente ahí en el intestino, ¿ok? ¿Sí queda clara esta parte, perdón? Sí, Ok, ya nada más nos falta revisar dos tipos más de células y vamos a comenzar por otras que tampoco habíamos visto hasta el momento y que igual están más bien concentradas en la base de las glándulas, principalmente cerca ¿se acuerdan de estos cúmulos de tejido linfoide que se conocen como placas de Peyer, chicos? Ahí se mencionaron en el tema de sistema linfoide. sí, Digo, igual ahorita, sí, 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 me ok, acuerdo de las placas de Peyer. perfecto. Entonces, ahorita vamos a ver otras células que generalmente están muy cercanas a esas placas de Peyer y que se caracterizan porque tienen este receso ahí en medio de la célula, ¿ok? Tienen como esta bolsa y que no tienen tal cual microvellosidades, sino que tienen estas especializaciones igual apicales que se conocen como micropliegues. Y pues justo de ahí viene el nombre que van a recibir, que va a ser de células M, ¿ok? M, pues por los micropliegues. Y les digo, la principal característica de estas células es ese receso, esa bolsita que tienen ahí en medio del citoplasma. Y lo que va a estar ahí, como guardadito, esperando, van a ser células del sistema inmune. Vamos a tener ahí algunos linfocitos, vamos a tener macrófagos, em, principalmente esas dos. Y pues les digo, básicamente están aquí guardaditas. Porque justamente estas células se me van a funcionar como células presentadoras de antígeno, ¿ok? Porque justamente en esta parte de los micropliegues van a tener receptores
que en este caso van a funcionar para glucoproteína 2. Y entonces aquí pueden llegar, por ejemplo, algún antígeno, ya sea principalmente de bacterias, por ejemplo, como de la E. coli o de algunos otros microorganismos, lo procesan y lo presentan a estas celulitas que están en el receso, pues en esta bolsita. Y ya luego estas células viajan hacia las placas de Peyer y pues ya ahí se da la activación de toda esta respuesta inmunitaria que ya puede pues efectuarse en caso de que tengamos ahí alguna desregulación de la microbiota o alguna bacteria que no deba estar. ¿Ok? ¿Sí queda clara esta parte? Sí, 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 sí. Ok. Y entonces ya por último nada más nos queda ver a otro tipo de células que igual vamos a tener, pues por ahí son importantes, que básicamente reciben el nombre de células intermediarias. Su morfología va a variar un poquito dependiendo de hacia qué lado se estén diferenciando, porque justamente estas células intermediarias pues van a ser nuestras células madre que vamos a encontrar en pues en estas glándulas intestinales, ¿ok? Y principalmente van a estar diferenciándose ya sean células en enterocitos o también en células caliciformes, ¿vale? Y pues básicamente esa es su función. Ok. Y pues básicamente estas son las células que conforman pues a bueno, a la mucosa, al epitelio de la mucosa del intestino delgado. ¿Sí queda clara esta parte o hay dudas, preguntas o algo más? No, todo No, bien. todo bien. Perfecto. Entonces, pues ya tenemos al epitelio. Luego seguiría pues la lámina propia que ya sabemos que está conformada por un tejido conectivo. ¿De qué tipo, chicos? laxo. Ajá, justamente. Es un tejido conectivo laxo. Y pues recordemos que igual en medio de toda esta parte del tejido conectivo vamos a poder encontrar pues tejido linfoide difuso, por ahí algunos linfocitos esparcidos. De hecho, aquí podemos llegar a tener incluso linfocitos intraepiteliales. Tengo una fotografía donde ahí se ven bien bonitos. Y pues también los podemos tener acá. Y recordemos que pues justamente necesitamos este tejido linfoide y puede estar formando ya sea, bueno, puede estar de manera difusa, puede estar formando nódulos linfoides o también puede estar formando en esta parte de la lámina propia estos cúmulos más grandes ahí de tejido conectivo que son justamente, ¿cómo quedamos que se llaman? Las placas de Peyer, chicos, que pues ya sabemos que son, pues es básicamente tejido linfoide asociado a la mucosa del tracto digestivo, que recordemos que esto se abría como GALT. Y estas placas de Peyer son principalmente, están principalmente en el ilion, ¿ok? Esa es la zona donde vamos a encontrarlas ahí, pues casi casi que sí o sí. Y en general, si vemos una fotomicrografía donde estamos viendo intestino delgado y notamos placas de Peyer, entonces ahí vamos a poder decir casi con total seguridad que estamos hablando de ilion. Y pues igual, recordemos que acá tenemos vasos sanguíneos. Y otra cosa es la parte de los vasos linfáticos. No sé si se acuerdan cuando estábamos viendo justamente esta parte del sistema circulatorio y veíamos la parte del sistema linfático, que existían unos vasos linfáticos que digamos son propios característicos de el intestino delgado y que justamente tienen pues el fondo ciego aquí en la parte de la microvellosidad. Y no se acuerdan cómo se llaman estos vasitos de aquí. Vale, chicos, acuérdense que esto se conoce como vaso quilífero, ¿ok? Son el vasito quilífero, vaso quilífero central, justamente porque al centro de la microvellosidad. Y pues recordemos que pues, ahí se transporta la linfa, que tenemos por ahí fibroblastos, macrófagos,
y en general células inmunitarias. Y pues acuérdense que también pues viaja básicamente por esta parte el kilo, que tiene esta apariencia lechosa, porque recordemos que en esta parte pues igual se está dando la absorción de grasas y todo eso. Em, y pues, ¿qué más? Creo que esto es todo lo que respecta a la parte de la lámina propia. ¿Y qué más nos falta para completar la mucosa? Epitelio, ¿no? Ya tenemos acá el epitelio, ya tenemos la lámina propia. Acuérdense que aquí tenemos todavía una capita más que va a estar formando parte de esta mucosa. Otra capita acá abajo. ¿Cómo se llama, chicos? Delgadita, contráctil. Ah, una capa muscular de músculo liso, ¿no? Ajá, justamente. Es nuestra muscularis mucosae o nuestra muscular de la mucosa. Que pues igual no tiene ninguna característica tan particular aquí. Es igual una circular interna, longitudinal externa, delgadita, a comparación de la muscular externa que ahorita vamos a ver. Y bueno, recuerden que esta muscular de la mucosa nos va a estar ayudando a separar justamente nuestra mucosa de la capa que sigue, que ¿cuál es? La submucosa. Ajá, justamente. ¿Y qué tipo de tejido vamos a encontrar en la submucosa, chicos? ¿No era tejido conjuntivo denso y regular? Ajá, justamente. Un tejido conectivo denso irregular, que es lo que va a estar conformando aquí nuestra capa submucosa. Y pues igual, recordemos que aquí también vamos a tener otras células, vamos a tener, por ejemplo, pues obviamente fibroblastos, vamos a tener macrófagos, vamos a tener linfocitos, igual vamos a tener pues en general tejido linfoide difuso por esta parte, vamos a tener vasos y ¿se acuerdan también de esta parte del plexo que teníamos aquí? De Meissner, ¿no? Ajá, justamente vamos a tener también aquí nuestro plexo de Meissner. Y otra cosa que vamos a tener aquí, no sé si se acuerdan cuando estábamos viendo la conformación general del sistema digestivo, bueno, del tubo digestivo, que les mencioné que solo había dos regiones en todo este tubo en las que íbamos a encontrar glándulas en la submucosa. ¿Alguien se acuerda cuáles eran estas dos regiones? El duodeno, ¿no? Y el ileo. Una sí es el duodeno, pero el ilion, ¿no? La otra ya la vimos la clase pasada, chicos. Vale, acuérdense que era el esófago. Y pues justamente como ya mencionó su compañera, la otra parte es el duodeno. Y en este caso van a recibir el nombre de glándulas de Bronner. Y según la literatura, están descritas como glándulas de tipo mixta. Mencionaba que tienen células tanto de características secretoras de moco como de células secretoras pues, de proteínas. Y en este caso, les digo, estas glándulas de Bronner, como ya mencionaban bien, van a estar presentes en el duodeno. Entonces, si ven un corte de intestino delgado y ven que en la submucosa tiene glándulas, ya saben que estamos hablando de duodeno sí o sí. Y justamente estas glándulas de Bronner lo que van a estar secretando pues es una sustancia de tipo alcalina. Van a secretar ahí pues por ejemplo esta parte mucosa, van a secretar bicarbonato. Y el punto es que esta secreción alcalina lo que va a estar haciendo es pues ayudar a amortiguar esta parte que viene del estómago porque pues recuerden, tenemos los jugos gástricos que tienen ácido clorhídrico. Entonces nos va a estar ayudando ahí a ejercer como cierta, pues esto tampón para amortiguar esta parte del pH. Y también pues nos está ayudando un poquito con la parte de la lubricación del alimento que llega al intestino. ¿Ok? Em, ¿Dudas, preguntas con esto? No, todo bien. ¿Qué capa sigue, chicos?
La muscular externa, ¿no? Ajá. ¿Y cómo está distribuida la muscular externa? Se divide en tres capas, la oblicuo interna, circular media y longitudinal y externa. No, chicos. O sea, sí, pero acuérdense que quedamos que eso es solamente en el estómago. En el resto del tracto digestivo, la muscular externa solamente tiene dos capas, ¿ok? ¿Qué son cuáles entonces? La longitudinal externa y circular interna, ¿no? Ajá, justamente una circular interna y acá nuestra longitudinal externa. ¿Y qué hay en medio de estas dos capas, chicos? El plexo de Auerbach. Ah, el plexo de Auerbach, ¿ok? Que lo tenemos por aquí. Y recordemos que por acá también tenemos a las células intersticiales de Kaplan, que son nuestros marcapasos del peristaltismo. Entonces, en el caso del intestino, principalmente vamos a tener dos movimientos que va a estar generando pues esta capa de la muscular externa, que supongamos que tenemos aquí la luz de nuestro intestino y por acá están las capas. Primeramente, nuestra capa circular interna va a estar ejerciendo un movimiento pues que de cierto modo estaría, digamos, triturando la comida, que se conoce como movimiento de segmentación. Entonces, básicamente, pues ahí la está aplastando para que acabe ahí de mezclarse todo y del mismo modo este movimiento de segmentación nos va a estar ayudando a que toda la superficie epitelial entre en contacto con el alimento. Y por otro lado vamos a tener el peristaltismo, que pues ese, acá está el tubo, y él nos va a estar ayudando a propulsar el alimento, pues ahora sí en dirección para que siga bajando, recorriendo todo el intestino. Y pues en la segmentación, les digo, está a cargo de la capa circular interna. Y el peristaltismo, pues en este ya intervienen las dos, tal vez un poquito más la longitudinal externa, pero este ya queda a cargo de las dos. Y ya por último, ¿qué capa nos falta entonces para terminar de ver la histología del intestino delgado? Ahí, serosa, ¿verdad? Ajá, bueno, en el intestino delgado igual tenemos de las dos. Vamos a tener algunas porciones que son peritoneales y entonces van a estar cubiertas por una serosa, pero también tenemos cierta porción del intestino que es retroperitoneal y entonces va a estar cubierta solamente por una adventicia. Y, ok, esto sería básicamente cómo está conformado nuestro intestino delgado a nivel histológico. ¿Dudas, preguntas? No, todo bien. Ok, entonces vamos a seguir con la parte del intestino grueso, que cómo está dividido a nivel anatómico nuestro intestino grueso, chicos. En, ay, jole, Era en colon, ciego, ajá, colon colon ascendente, colon transverso y colon descendente y y sigmoideo. sigmoides. Ajá, justamente. Tenemos primeramente nuestro, bueno, empieza en el ciego, que es justamente donde va a estar llegando el intestino delgado, sigue el colon ascendente, colon transverso, el descendente y el sigmoides. Y recordemos que la parte del ciego va a tener también a lo que sería el apéndice vermiforme, que pues es pues justamente esta eh, prolongación ahí chiquitita que está saliendo. Básicamente tenemos que el intestino es esto, ahí, y pues recordemos aquí, esta sería el ciego y ahí el apéndice, ¿ok? Vale, entonces, ¿el intestino grueso para qué nos va a servir, chicos? Formar las heces. Ajá, bueno, sí, aquí es donde ya se forman las heces. ¿Y qué otra cosa? Absorción de agua y nutrientes. Ajá, básicamente aquí lo que vamos a estar reabsorbiendo más que nada es agua. Y ya como había mencionado también su compañera, aquí pues se va a estar dando la parte de la formación de las heces y
pues su correspondiente excreción. ¿Ok? Porque pues ya después del intestino grueso se va a continuar con la parte del recto y el conducto anal. Ya por el lugar por donde ahora sí, pues va a salir lo que ya a nuestro cuerpo ya no le sirvió y pues de ese modo nos deshacemos de esa parte. Entonces, hablando a nivel histológico, si todavía nuestro intestino grueso va a reabsorber, ¿qué tipo de epitelio tendríamos que encontrar aquí? Todavía vamos a tener una función absortiva que nos serviría. Igual seguiría siendo el cilíndrico con microvellosidades y con células caliciformes, ¿no? Ajá, justamente, como todavía estamos en esta parte absortiva aquí en el intestino grueso, nos sigue sirviendo el mismo tipo de epitelio que tenemos en el intestino delgado, solo con algunas diferencias que ahorita vamos a ver, pero pues en general sí, sigue siendo un epitelio cilíndrico, simple, con microvellosidades y células caliciformes. Ahora bien, si bien esta parte del intestino grueso todavía tiene esta función absortiva, vamos a ver que pues ya no es ni de lejos tanto como en la parte del intestino delgado. Por lo tanto, en esta parte del intestino grueso, si se fijan, aquí, nuestra mucosa ya no tiene todos esos pliegues ni esas vellosidades, ¿ok? Ya no tiene acá los pliegues circulares, ya no tiene vellosidades, ya únicamente vamos a tener la presencia de criptas, ¿ok? Básicamente la superficie de la mucosa del intestino grueso es, digamos, lisa, solamente ahí con estas invaginaciones, que serían las criptas del Ibero, ¿ok? Y esto pues es lo primero que nos va a estar sirviendo para diferenciarlo del intestino delgado. Y lo siguiente que les digo, pues es la parte del epitelio, que principalmente el epitelio del intestino grueso va a estar conformado por dos tipos de células. O sea, vamos a tener más, pero las principales van a ser dos. Las células absortivas, que van a tener igual la misma característica que los enterocitos del intestino delgado, células cilíndricas con su borde estriado, el núcleo ahí un poquito basal. Y la otra, ¿cuál creen que sería, chicos? Si ya aquí vamos a tener pues la parte de la formación de heces principalmente también, necesitamos pues que las cosas pasen, que sigan el trayecto de la mejor manera posible. Entonces, ¿como qué otra célula creen que nos haga falta aquí de manera así muy, muy indispensable? Si vamos a tener paso de cosas, pues necesitaríamos lubricar, ¿no? Y para lubricar, ¿qué nos hace falta? Ah, ¿serían caliciformes? Caliciformes, ¿no? Ajá, justamente vamos a tener células caliciformes por aquí. Y vamos a ver que de hecho en el intestino grueso la proporción de células caliciformes es bastante superior a la que hay en el intestino delgado. De hecho, en todo el trayecto del intestino delgado, conforme vamos avanzando, pues la cantidad de células caliciformes va a ir incrementando. Mientras más nos acercamos al ilion, más células caliciformes hay y ese número pues todavía sigue creciendo cuando ya estamos en la parte del intestino grueso. Otra cosa aquí es que por lo general la proporción de células absortivas sigue siendo mayor respecto a células caliciformes, pero conforme vamos avanzando igual en el trayecto del intestino grueso, siguen incrementando y ya para cuando llegamos hacia el tramo final, básicamente está en una proporción de 1 a 1, una célula absortiva por una célula caliciforme, ¿ok? Y pues justamente como les decía, van a seguir produciendo acá la leucina, el moco, para lubricar pues el trayecto de los alimentos que todavía siguen pasando por aquí, como ya del bolo alimenticio, ya todo procesado. Y después, pues esta misma lubricación va a ser importante para que las heces puedan ser excretadas pues de manera eficiente, ¿sí? Igual, en esta parte del intestino grueso seguimos teniendo células del SNEP, ahí las neuroendocrinas, que pues ya vimos varias cosas de las que producen. Y pues también nuestras correspondientes células
intermediarias, aquí las células madre, porque pues obviamente necesitamos regenerar a estas celulitas pues que revisten nuestras criptas de Lieberkühn. Sin embargo, las células que no vamos a encontrar en el intestino grueso van a ser las células de Paneth, ¿ok? Les digo, esas son características del intestino delgado y por lo tanto, pues en esta parte del intestino grueso no las vamos a tener. ¿Sí queda claro esto? Sí, sí, queda claro. Ok. Y bueno, igual vamos a tener aquí nuestras células M, presentadoras ahí de antígeno, con sus micropliegues. Solo que pues aquí en la parte del intestino grueso ya tampoco tenemos placas de Peyer, esas son principalmente les digo en ilion. Entonces pues aquí nos van a estar presentando antígeno, pero pues básicamente a tejido linfoide difuso o nódulos linfoides por ahí un poquito pues ya más aislados, ¿vale? Entonces ahora pasando a nuestra lámina propia, ya sabemos igual qué tipo de tejido conectivo es. ¿Cuáles chicos? Exacto. ¿Mm? Laxo, ¿no? Justamente nuestro tejido conectivo laxo. Y pues igual vamos a recordar que tenemos pues diversas células, tenemos linfocitos, tenemos macrófagos, tenemos células plasmáticas también por ahí. Y otra cosa es que esta lámina propia en el intestino grueso, al menos el Ross menciona, que tiene ciertas características, pues digamos, particulares respecto a otras zonas del tubo digestivo. No creo que se las vayan a preguntar, pero pues ahí como dato para que la sepan, tiene básicamente es igual una banda de fibras colágenas aquí, que está muy cerquita de la membrana basal, y esta zona se va a conocer como meseta de colágeno. Les digo, básicamente es una banda de colágeno que mide más o menos unas 5 micras, y pues está ahí, son fibras colágenas y pues en algunos estados patológicos puede llegar a engrosarse demasiado, más o menos unas 3 veces más que lo normal, pero pues esta nos va a estar ayudando igual a regular esta parte pues de transporte de agua y de electrolitos desde pues de las células hacia pues el resto de la lámina propia donde tenemos vasos sanguíneos, vasos linfáticos y pues justamente pues por esta densidad de fibras colágenos, ahí como que está regulando el paso de las sustancias. Otra cosa es la vaina fibroblástica pericríptica, que básicamente son fibroblastos que están muy cercanos a la base de las criptas, por aquí, celulitas aquí fusiformes y que pues conforme maduran pueden escalar, pero pues básicamente es eso. Y pues justamente recibe el nombre de pericríptica porque está alrededor de las criptas. Y bueno, otra cosa que igual ya sabemos, y pues que es igual que en todas las láminas propias, pues tejido linfoide, ya sea difuso o en nódulos, igual por acá, así unos nodulitos, que pues este GALT es particularmente abundante en la parte del intestino grueso, justamente pues por toda ya la exposición acá de bacterias que también nos van a estar ayudando a terminar de descomponer los alimentos. Y pues igual, vamos a tener algunos vasos linfáticos, vasos sanguíneos, pues ya lo normalito que tenemos en el resto de láminas propias. ¿Sí? ¿Qué capa quedamos que sigue entonces, chicos? Mm, la cerosa, ¿no? Bueno, ya pues, no, bueno, ya no me acuerdo. Primero, pues O sería. sea, ¿Mm? ¿no sería la submucosa? Bueno, sí la submucosa, pero antes acordémonos de la muscular de la mucosa, que también está por aquí, que igual no hay mucha diferencia con el resto del tubo digestivo acá. Aquí tenemos el plexo. ¿Qué plexo, chicos? Bueno, abajo, perdón. Abajito de la muscular de la mucosa, en la submucosa, ¿qué plexo es? ¿De Auerbach? No, ese está en la muscular externa, chicos. De Meissner, Meissner.
Ajá, justamente. Aquí en la submucosa tenemos el plexo de Meissner. Acá, pues igual, la submucosa no difiere mucho de otras porciones del tubo digestivo. Tenemos células, algunas tenemos fibroblastos, células inmunes, tenemos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nuestro plexo submucoso de Meissner. Aquí todo es como, pues ya más normalito, más regular, más convencional. Y ahora sí, ¿qué capa sigue? La submucosa. No, bueno, esta ya fue la submucosa, que es tejido conectivo denso irregular. Les digo, ahí tenemos todavía nuestra variedad de células, tenemos el plexo y ya Muscular después de la externa. submucosa que viene. La muscular Eh, externa. ajá, justamente, nuestra muscular externa que pues igual está conformada por ¿qué porciones? Por músculo longitudinal externo y circular interno, ¿verdad? Ajá, una circular interna y una longitudinal externa. Sin embargo, aquí la capa muscular externa sí va a tener cierta característica especial y es que va a presentar ciertos engrosamientos en algunas regiones del colon y nos va a estar formando primeramente lo que se conoce como tenias del colon. Si se han fijado, por ejemplo, cuando llevaron a Nato a nivel macroscópico, pues tenemos estas bandas musculares que se alcanzan a ver, les digo, a nivel macroscópico y que van a recibir el nombre de tenías del colon. Y justamente van a estar formadas a partir de la muscular externa. ¿Ok? Particularmente va a estar siendo a partir de la capa longitudinal, que pues recordemos que es la más externa de las dos. Y eh, otra cosa es que estas tenías del colon pues van a tener como cierta prolongación hacia acá que va a estar formando saculaciones a lo largo de todo el intestino. ¿Y alguien sabe cómo se llaman estas saculaciones que va a estar formando, que van a estar formándose aquí? ¿Austras? Ajá, justamente son las austras del colon. Y pues estas austras van a ser como compartimientos que pues van a tener su propia contracción que de algún modo es individual. Y pues eso también nos va a estar ayudando pues a regular el tránsito aquí a lo largo de todo el intestino. Y pues nos va a estar ayudando igual con la parte de la absorción. ¿Ok? Y otra cosa que pues ya no es propiamente de la capa muscular, pero que podemos encontrar a nivel macroscópico son esta parte de apéndices o mentales, que básicamente son bolsitas de grasa. Acá. Que estos vienen más bien de la parte de la adventicia. Bueno, serosa adventicia, ¿ok? Que recordemos que igual en el colon pues llegamos a tener las dos. Hay ciertas zonas del colon que son intraperitoneales y entonces van a estar cubiertas por una serosa y en particular las regiones del colon que están en contacto con otros órganos, por ejemplo ahí con el intestino delgado, van a estar recubiertas por una adventicia, ¿ok? Entonces aquí tenemos igual las dos. ¿Dudas, preguntas con esta parte? No, todo bien. Ok. Y pues creo que hasta aquí la vamos a dejar, chicos. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios, quejas, reclamos? No, no, nada, todo bien. Vale. Entonces, pues ya mañana terminaríamos lo último que básicamente ya es la parte de apéndice, que es casi lo mismo que intestino grueso, y rapidito la parte de ano rectal, ¿ok? Y pues ya con eso terminaríamos tubo digestivo. Está bien, sí. Y bueno, pues espero que la clase de hoy les haya servido, chicos, y pues ya, si no hay nada más que decir, se pueden retirar.